Un placer estar aquí en este hermoso palacio. ¿Se oye? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Sí? A ver, ¿hola? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes, ahora sí que se oye. Es un placer estar aquí invitados en este hermoso marco del Palacio de la Aljafería para hacer una conversación, una charla de cine con Paula Ortiz. Paula Ortiz, guionista y directora zaragozana, a la que todos conocéis en la sala, y con quien vamos a conversar Alberto Castán, doctor en Historia del Arte y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza, comisario de diversas exposiciones, una de ellas centrada en De tu ventana a la mía, de Paula Ortiz, para la Casa de la Mujer. También ha publicado libros, artículos especializados en revistas nacionales e internacionales y colabora actualmente con la galería, la librería La Casa Amarilla. Yo tuve el placer de tenerlos juntos también en una mesa, en el 2013 ya, en un proyecto que se llamaba Proyecta Media, en el que hablamos de narrativa transmedia con ellos dos. Y yo creo que vamos a disfrutar mucho de esta conversación en la tarde de hoy. Yo soy Vicky Calavia y he programado en diversos ciclos y festivales muchísimas veces la obra de Paula Ortiz, desde el principio de los tiempos. Y vamos a hablar primero un poco de la trayectoria de Paula en general, para situarla, y hablaremos de los cortometrajes, desde el primero, en el comienzo de los tiempos, hasta el último, y sobre los largometrajes conversará Alberto con Paula. Paula es una mujer que, en cuanto la conoces, yo creo, por dar unas pinceladas, es una persona que tiene mucha energía, que es muy apasionada, que es muy decidida, ¿no?, para llevar adelante lo que se propone, y muy entusiasta, por lo menos a mí me lo transmite. Es una mujer que ama contar historias, es una cuentacuentos en formato cinematográfico, y es una apasionada de la literatura y del mundo de las letras y de la palabra. Ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y a partir de ahí realiza diferentes másters de escritura para cine y televisión, una tesis doctoral dirigida por Agustín Sánchez Vidal, el guión cinematográfico, actualización de sus bases teóricas y prácticas, en el 2011, y se formará en cine en la Universidad de Nueva York y en UCLA en Los Ángeles. También hizo un taller con el ya fallecido Vigas Luna, un taller de audiovisuales en Zaragoza, por el que pasó mucha otra gente, entre ellos Paula Ortiz, Javier Calvo, Álvaro Mazarrasa, Fernando Vera, Isabel Soria, ¿no?, un largo etcétera. También ha participado en muchos foros de guionistas en Los Ángeles, en España, y además de toda su trayectoria en el mundo del cine, ella tiene una sólida formación y actualmente es profesora en la Universidad de Barcelona de Comunicación Audiovisual. Ha estado también en la Universidad de San Jorge, de Zaragoza, como profesora, y ha colaborado en muchos másteres de escritura de cine, de televisión, de guiones, etcétera. Ella ahora trabaja a tiempo completo en la Universidad de Barcelona. Nos estaba contando antes que eso, pues claro, le dedica muchísimo tiempo a eso, y eso de alguna manera, pues bueno, tiene que hacer malabarismos para también llevar a cabo sus proyectos cinematográficos y su maternidad, todo, todo a la par. También formó parte de la Junta Directiva de CIMA, que es una asamblea, bueno, una asociación de cineastas mujeres en el ámbito español, directoras, productoras, guionistas, técnicos, críticos de cine. Programadoras. Es que también es miembro. Muy poquitas de Aragón, ¿verdad? Creo que nosotras y Patricia Roda, me parece. Y también a través de CIMA se fundó una red de trabajo europeo, EWA, de la que Paula fue vicepresidenta y fundadora también. Ahora ya no pertenece a las juntas directivas de estas asociaciones, pero estuvo en sus comienzos, ¿no? Y hablando de comienzos, pues me gustaría empezar de cero y que nos contaras, como si no te conociéramos de nada, qué hace una filóloga metida a cineasta y cuál es tu primera obra cinematográfica, tu primer corto. Pues todo es muy relativo. Todas las respuestas a lo que me preguntas no tienen una respuesta así cerrada.
Es que una filóloga, nunca me he considerado una filóloga. No sé qué son los filólogos exactamente. Entiendo lo que es la filología, los estudios del lenguaje, en torno al lenguaje, a la comunicación, a la literatura, a la escritura, y lo que son las humanidades, pero la verdad es que a mí entiendo las disciplinas académicas, y no tanto, ni siquiera como disciplinas académicas, sino como ámbitos de conocimiento y del saber bastante más transversales de lo que a veces las instituciones y el sistema educativo nos mete, ¿no? Entonces, te lo digo porque, por ejemplo, yo en el instituto hice ciencias puras, yo quería estudiar físicas, quería hacer astrofísica, acabé matriculándome en filología hispánica, en un momento un poco también muy rocambolesco, ese momento que sales, que haces la selectividad, no sabes qué hacer, hasta el último momento, ni siquiera sabía si apuntar primero filología hispánica o historia del arte, también comunicación audiovisual, las propias físicas, o sea, es un momento en el que tienes, me gustaban tantas cosas que no sabía cuál me gustaba más, honestamente. Y una de las que siempre me había gustado, y probablemente desde hacía tiempo, que era la narración, o sea, la literatura y el cine y el teatro, por esa cuestión de la narratividad que tienen en común. Y es la cuestión por la que me interesa. Bueno, yo entiendo que nosotros, las personas, en realidad nos entendemos a nosotros mismos y nos construimos a nosotros mismos a través de relatos, pero es la razón que viene un montón de gente más. Un grupo grande. Bueno, no he dicho gracias a todos por los que habéis por haber venido esta tarde a dedicar un rato con nosotros a los cortos y las películas, y gracias también al equipo de aquí de la Aljafería de las Cortes de Aragón y a Vicky, que es verdad que siempre muestra mucha atención por nuestro trabajo. Y Alberto, es que Vicky y Alberto además son amigos, y bueno, gracias, pero con ellos es como tener una charla. Con Alberto nos conocemos desde hace... Y bueno, retomo eso, que es por lo que a mí me interesa mucho la literatura, mucho la historia, mucho el cine, la ciencia, la política. Podría haber sido cualquier cosa de estas, en tanto en cuanto yo pueda construir un relato necesario. ¿Qué pasa? Que siempre me ha parecido que el cine era el más apasionante, era la manera más apasionante, porque a mí me provocaba eso, toda esa pasión. O sea, yo creo que pocas cosas, sí que es cierto que la literatura también me ha regalado esos mundos, esos viajes y una construcción de mí misma y de los demás tan compleja y tan a todos los niveles humanos. O sea, no sé, es que no es solo algo intelectual, es algo muy físico, muy pasional, muy emocional, muy ético también. Pero fundamentalmente son las películas. Entonces, claro, cuando yo empecé a estudiar filología hispánica por esa razón, porque era una carrera donde leías literatura, estudiabas. Luego descubrí que me gustaba mucho también la lingüística, y que eso ha sido muy importante para mí en el cine. Y he descubierto cómo ahora, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, los nuevos grados de comunicación audiovisual muestran una atención muy fuerte a la lingüística, a controlar un lenguaje, y en este caso el lenguaje audiovisual es mucho más inasible incluso que las palabras. Sería difícil compararlos, pero es muy complejo. Entonces, la verdad es que luego filología me sirvió mucho, pero en ese momento empecé porque, bueno, yo era de Zaragoza, vivía en Zaragoza, y entre las posibilidades de formación que la Universidad de Zaragoza me ofrecía, pues probablemente filología hispánica era la que más me interesaba, y la verdad es que en casa me apoyaron mucho a que estudiase cualquiera de estas cosas, pero especialmente pues filología hispánica. Y así empecé. ¿Y qué pasa? Pues que entonces yo ya que me gustaba mucho el cine, y teníamos muchas VHS y me dejaban muchas VHS y sacábamos muchas cintas del videoclub y todas esas cosas. Claro, yo lo que quería mientras estudiaba filología hispánica era hacer cortos, porque era la única manera que tenía de probar
cómo hacer cortos. Y la primera vez que yo hice un corto, no es ninguno de estos, es uno porque hubo, mientras yo estaba en primero o en segundo de carrera, se hizo allí en el Cervuna un curso para operadores de cámara que daban los Nanuk, y que son compañeros también y siguen trabajando y haciendo cosas muy interesantes. Y hicimos un curso de una semana con ellos de manejo de cámara. Y entonces, al final de ese curso, se quedaba 2 días libre la cámara y dijo José Manuel, ¿quién la quiere? Y entonces nadie dijo nada y dije, pues yo. Y se vinieron José Manuel y algunos compañeros que también luego han estado en el taller Vigas Luna, que has nombrado, Fernando Vera, Elena Cid, que siguen haciendo cortos. Sí. Y hicimos un primer corto que nos costó una tarde hacerlo, que se llamaba Para hacer una historia en 5 minutos, que era un texto de Bernardo Achaga, porque entonces yo estaba haciendo un trabajo para teoría literaria, para Luis Beltrán, un profesor de la Universidad aquí de Zaragoza muy bueno, sobre la obra de Bernardo Achaga. Que luego ganó un premio en Fuentes de Ebro. En el Festival de que luego ganó un premio que lo presenté un poco... 2001. En 2001, fíjate tú, ¿eh? Esa es la energía de la que hablabas, porque a mí me gustaba el cine, pero nunca se me ocurrió coger una cámara y hacer un corto y presentarlo a un premio. Pues esto te costó. Ahora tienes un móvil, puedes hacerlo, estás a tiempo. Dejo a los profesionales. No. Uy, decía Paula, no es ninguno de estos porque hemos traído algún fragmento de los cortos, de algunos de los cortos de Paula, pero de este primero y del segundo, que también estaba basado en Bernardo Achaga. En otro cuento de Bernardo Achaga que se llamaba Para hacer una historia, saldría a pasear todas las noches. Eso es. Declaración de Marí. Pues ese ya le perdí permiso a Bernardo Achaga, una charla que vino a dar, y muy majo me dejó hacer un corto que no iba a ir a ningún lado. Y porque fue un corto también que hicimos en casa de mis tíos, en Perdiguera, que me dejaron también la cámara, de una manera muy, muy amateur. Quiero decir con esto que fueron 2 cortos que se hicieron sin presupuesto, sin producción, sin equipo. Yo llevaba la cámara, no había cero producción, cero nada. O sea, éramos nosotros probando, la iluminación de ambos cortos se hizo con flexos, no había nada cinematográfico. O sea, cinematográfico, no había toda la logística que luego implica técnicamente el cine. Es una pena que no los tengamos ni Paula, ni Alberto, ni yo sus cortos. Ya, es que los tengo que buscar. Creo que mi padre tiene alguno. ¿Sí? Yo tengo copia. ¿Tú tienes copia? ¿De los 2? Sí. Ostras, pues yo no. Pero bueno, no tengo tampoco de tu ventana a la mía, no lo tengo tampoco en casa. Lo digo que es una pena porque yo siempre le he dicho a Paula que saldría a pasear todas las noches, me encantó, me gustó muchísimo. A mí también me gusta mucho ese corto. Probablemente es de los que más me gusta. Y ahora he de decir que lo tengo que retomar, no el corto, que no sé si lo quiero ver, pero para el guión que estoy haciendo tengo que retomar cierto espíritu de ese corto, que entonces lo hice inconscientemente a tope. O sea, no era consciente del trabajo de una voz en off o en qué términos estaba trabajando. Y ahora, por ejemplo, es un corto entero hecho en voz en off sobre un cuento muy bonito de Bernardo Achaga, de una mujer que escribe por las noches, espera hasta que se le hacen las 4 de la mañana y espera que pase un tren. Y es muy bonito cómo pasa la noche y cómo ella lo cuenta. Y luego, precisamente porque luego me dedico muchos años a estudiar guión y sigo estudiando guión y sigo enseñando guión, la voz en off es una herramienta un poco maldita cinematográficamente, porque es anticinematográfica, es literaria, es una voz de una conciencia literaria que habla y que es tremendamente distanciadora en muchos casos y un poco artificial si no se maneja bien. Entonces, como yo tenía tantas carencias cinematográficas y creía que siempre me apoyaba en voces en off, que también pasó en El rostro de Ido, que luego he querido nunca usarla. Y ahora tengo que volver a usarla y es como que no sé. Y no sé hacer un guión con voz en off. Y digo, pues tengo que saber, tengo que volver a aprender a hacer un guión con voz en off. Antes de seguir con la trayectoria de Paula, yo quería preguntar, ¿qué película es esa que te marcó, que te encantó, que viste y que no puedes olvidar? ¿Hay alguna en concreto? Sí hay. Pues mira, te diré que cuando yo estaba en segundo de BUP, porque yo hice BUP, así de vieja soy. Yo también. Creo que aquí. Sí, pues ahora ya es que hay no. mayoría. Generacionalmente empezamos ya.
En segundo de BUP fue el año del centenario del cine. Entonces, Garci hacía un programa en la 2 y mi padre lo grababa y yo me lo veía los viernes, que salía antes, y me lo veía, pero me lo veía sola. Y claro, siendo que, pues todos mis respetos a Garci por hacer este programa, que era muy interesante entonces, por recopilar, bueno, porque yo vi muchas películas, entonces sí que se programaba en la televisión, la verdad es que mucho cine muy interesante, pero vi muchas películas que eran claves de la historia del cine y yo no lo sabía que eran tanto, o sea, porque las veía por ver, como a veces vi en la 2, yo me acuerdo perfectamente el día que vi El Ángel Exterminador, pero yo no sabía que estaba viendo una película de Buñuel ni que era El Ángel Exterminador, porque yo tenía 14 años y dormía mal y me levantaba a las 2 de la mañana y ponía la tele y estaba poniendo El Ángel Exterminador y recuerdo, por ejemplo, que fue una película que me impactó mucho, pero probablemente me provocó un impacto muy fuerte con 8 años, Cinema Paradiso, que es metacinematográfica además. Y también con esa edad, con 15 años, de ese repaso que hizo García, es que recuerdo varias, pero me impactó muchísimo Ordet, que es dura, que a día de hoy lo digo y bueno... También la vi ahí, gracias a García nos hemos educado. Hemos visto Ordet, ¿no? La palabra, una película que es increíble y a día de hoy yo la pienso y digo, esa película es increíble. Y no sé si hoy se podría hacer, bueno, sí, siempre hay hueco, porque hoy, pese a que es más el mercado está muy difícil, hay también posibilidades para hacer cosas más alternativas. Pero es muy difícil una película como Ordet hoy. Bueno, de hecho sigue siendo minoritaria, sí. Sigue siendo de culto. A mí se me han reído un día haciendo un pitch, una presentación de proyecto en Telecinco, los ejecutivos de Telecinco, porque nombré Ordet. Y me parecieron una desvergüenza de ejecutivos de cine. Pues se rieron porque me dijeron, ¿cómo puedes nombrar Ordet? Eso es veneno para la taquilla, eso es veneno. Bueno, así la nombraron así, y ¿no? Y me ¿no? pareció que digo, así va el mundo, Telecinco. Y quiero decir, la conocían, sabían perfectamente de qué estábamos hablando, pero les parecía veneno, o sea, la nombraron como veneno. Y yo dije, pues para mí Ordet es en parte, si haces cosas como las que hago, es por películas como Ordet, que os la recomiendo, se llama La Palabra. Dreyer. De Dreyer. ¿Y cómo saltas de hacer esas 2 primeras obras que no te cuestan nada de presupuesto, con una estructura muy familiar, muy cercana, a hacer El Rostro de Ido? El Rostro de Ido ya tiene pues, un equipo, sí. Un trabajo detrás. Sí, El Rostro de Ido para mí fue la gran leche del cine, o sea, y lo digo porque me dio un golpe, o sea, fue como, esto es hacer cine. Fue durísimo El Rostro de Ido, fue durísimo. ¿Lo recordamos? ¿Quieres? Si quieres, sí. Vamos a poner un minutito. Tenía 21 años, tenerme El Rostro de Ido. Piedad. 21 años. Sí, tenía 21 años cuando hice El Rostro de Ido. Este es el comienzo. Por fin tenemos ocasión de hablar con calma. Me gustaría que me contase su historia. ¿Qué le ha pasado?
¿Por qué no tiene cara? ¿Por dónde empezar? La verdad es que es extraño, pero ya me ve. Aquí estoy. Bueno, yo creo que elegí el comienzo del corto porque creo que resume muchas cosas de lo que es Paula, ¿no? Como cineasta. Ese amor por la estética, por los paisajes rodados con una gran dosis de poesía, donde la banda sonora es muy importante, envolvente, ¿no? Y que tiene ese aliento poético, esa reflexión en el montaje, muy cuidado. Y yo creo, lo volví a revisitar y pensé, es muy Paula este comienzo. ¿Cómo llegas a hacer este corto? Y ya de paso vamos a hablar de tus actores fetiche, la acabamos de ver ahora mismo. Carlos. De Carlos. Pues este corto era cuando, sí, yo estaba como a mitad de la carrera y estaba haciendo el taller con Vigas Luna, que duraba 2 años. Y en el verano intermedio, la verdad es que Vigas era un buen profesor, era un muy buen maestro y nos animaba mucho a esa vocación narrativa, a lanzarte, a intentarlo. Paralelamente surgieron unas becas de la Diputación de Zaragoza, entonces varios compañeros concedían 3 y nos presentamos varios compañeros del taller Vigas Luna, que nos las concedieron algunos, a otros al año siguiente, y suponía una cantidad de dinero que, claro, nunca jamás yo había planteado que ahora mismo es como, madre mía, ahora no se podría hacer nada con ese dinero, pero en ese momento era una producción enorme. Y entonces, claro, lo digo porque es importante lo de Vigas Luna, no solo por el aliento que suponía Vigas Luna, sino porque era un taller de narración audiovisual y nos dio muchísimos mimbres y los cimientos de lo que debería ser contar una historia en el cine. Lo que yo aprendí en el proceso del Rostro de Ido es que además hace falta, claro, un muy arduo proceso de producción, de financiación, de ayudas, de trabajo administrativo, de trabajo y gestión muy fuerte, porque en aquel momento, pues claro, lo hice yo todo. Bueno, luego ya sabes que eso se va compartimentando y tienes un productor, tienes un director de producción, Entonces, en aquel momento, ese corto surgió un poco por esas tres cuestiones. Una, el taller Vigas Luna. 2, la beca que se llamaba la Lotería de Ramón Acín, que se hizo para conmemorar que Ramón Acín, cuando le tocó la lotería, pues le pagó las urdes a Buñuel. Entonces, la Diputación de Zaragoza dijo, pues 3 personas que estén empezando que puedan hacer un cortometraje. Y bueno, preparar el proyecto, no solo darte cuenta que una película no es... Tienes que presentar el guión, que es la pieza más importante, es la clave, pero va alrededor de un montón de documentación, de dosieres estéticos, visuales, presupuestos, planes de viabilidad, equipos técnicos, o sea, de mucho trabajo. Y además, otra tercera cosa que para mí fue muy importante, porque sigo trabajando con muchos de ellos, es que tuve que buscar equipo técnico. Entonces, como claro, aquí no teníamos formación específica, yo llamé a la Escuela de Cine de Madrid, que había un director de fotografía que era de Zaragoza, bueno, de Alagón, Javier Cerdá. Y entonces me pusieron en contacto con él, o sea, yo llamé ingenuamente a la ECAM y dije, hola, tengo una beca, tal, y entonces me dijeron, de Zaragoza, pues hay un chico de Zaragoza, digo, necesito un director de fotografía, un jefe de sonido, necesitaba todo. Y la verdad es que la ECAM, ellos súper apasionados, porque claro, lo que quieren es rodar, y yo necesitaba un equipo técnico. Y ahora, bueno, quiero decir que esa gente ahora está haciendo el mejor cine, la mejor televisión de este país. Y empezamos aquí haciendo el Rostro de Ido, y es muy bonito ver eso, porque pues el operador que tuve, el segundo operador, el operador de cámara, Tasio Salgado, ahora mismo es el mejor foquista que existe en este país, te lo digo. Es una pasada de técnico y es una maravilla de hombre. Y bueno, empezamos aquí, vinieron ingenuamente sin saber dónde venían. Y me acuerdo otra chica también del equipo de fotografía que
era una chica de Sevilla que bueno, vino con la furgoneta, o sea que Laura Sipán, que estaba estudiando también, estaba empezando la escuela de cine, que también es una realizadora de aquí, pero empezaba la especialidad de fotografía, pero entonces lo que se hizo fue un equipo, Raiz en el montaje. José Manuel Herraiz en el montaje, Otro cineasta, documentalista. de aquí. Entonces, mucha gente que seguimos, que si ves los créditos del Rostro de Dido, seguimos trabajando todos. Fernando Vera estuvo en la producción. Entonces, la verdad es que es un equipo de gente que yo sigo trabajando con ellos. Y es muy interesante eso, decir, joder, es que han pasado y siguen trabajando y siguen en activo y haciendo cosas muy fuertes esta gente. Y nos encontramos por pura pasión, es decir, yo entonces tuve que empezar a hacer llamadas, cómo se conseguía el material técnico, si se podía pedir prestado en la ECAM, cómo trabaja todo eso. Y lo mismo ocurrió con Carlos, que la historia con Carlos Álvarez Novoa es todavía más fuerte y más emocional. No quiero comparar con el equipo, que también, porque siguen siendo mi equipo hoy, o sea, como dice Mía Moedo, mi guardia pretoriana, que se autodenomina así, pero es que es verdad, son el ejército que hace posible las películas. Carlos Álvarez, que entonces había hecho Solas, y a mí me parecía imposible llamarle, etcétera. Y que dijera que sí. Y que dijera que sí. No me acuerdo muy bien, creo que a través también de Javier Calvo. Javier Calvo, otro realizador. Otro realizador, o sea, que todos los que estábamos entonces trabajó allí... muchísimo con Migas Luna, Sí, Javier Calvo. sí, él estuvo trabajando luego mucho tiempo y con Terrat. No me acuerdo muy bien cómo conseguimos el teléfono de Carlos Álvarez, que era algo que me parecía imposible. Y entonces le llamamos y Carlos, que era una persona con un sentido artístico y un sentido humanístico y un sentido pedagógico muy fuerte, vino por pura militancia pedagógica. Carlos hacía todos los cortos que podía hacer, que le daba el tiempo. Por militancia. Por militancia con el cine y militancia con el aprendizaje del cine. Yo creo que yo hoy hago cine gracias a Carlos Álvarez, en muchos sentidos. Primero porque él me apoyó en el primer corto, en este primer corto, y lo que supone que te apoye un actor profesional, un actor que en ese momento acababa de ganar el Goya, para mí fue tremendo. Pero luego Carlos ha estado conmigo en todas las películas. Y en los largos, en todo. Y ha sido siempre un maestro como... Bueno, es que ha sido un amigo y un maestro permanente, de una persona a la que yo le he transmitido las dudas profesionales, artísticas y personales y todo el proceso de aprendizaje, las confesiones que a muy poca gente podía hacer, se las he hecho a Carlos y era Carlos el que me acompañaba siempre. Y bueno, personalmente hubo una historia muy bonita porque lo que ocurrió es que rodamos este corto en Daroca y entonces fue mi padre que está ahí a buscarlo a la estación de Sagunto porque él estaba haciendo otro rodaje en Valencia y dijo, bueno, pues voy en tren hasta Sagunto, bueno, un follón, claro, no teníamos casi dinero, ¿qué tal? Entonces lo fue a buscar a Sagunto y entonces mi padre, que le sonaba Carlos, se reencontraron porque resulta que ellos se conocían desde la época de estudiantes. Se habían ido reencontrando como cada 10 años en su vida. Primero se conocían en la época de la clandestinidad de las asociaciones de estudiantes de los grupos de izquierdas. Y entre Carlos era asturiano, mi padre aquí se encontraban en distintos sitios y se reconocían y se conocían de ahí pues de cuando eran muy jóvenes. Se volvieron a reencontrar años después cuando Carlos se presentó a oposiciones, porque Carlos era un hombre... Cuando murió me acuerdo que me preguntaban siempre, y le llegó la fama muy tarde, me decían periodistas, y yo les decía, le llegó... Carlos tuvo muchas vidas, Carlos fue abogado, tenía una tesis doctoral en Derecho, quiero decir, abogado y doctor en Derecho. Luego estudió trabajo social y filología románica, y hizo oposiciones a profesor, y allí yo me llamo Paula Ortiz Álvarez y se presentó en la misma lista que mi madre, iban seguidos en la lista del examen de oposiciones. Entonces allí se volvieron a reencontrar mi padre y él y estuvieron juntos. Carlos, bueno, una historia mucho más larga, necesitaba un testigo, fue mi padre el testigo de su examen
y no se volvieron a ver, porque claro, vivían en Andalucía, vivía en Sevilla, Carlos. Y se vuelven a reencontrar, ellos se volvieron a reencontrar por el corto, pero yo localicé a Carlos por mi cuenta, así con estas inconsciencias. Pues azares bonitos, ¿no? De sí, la vida. y desde entonces, pues claro, Carlos me ha acompañado siempre, siempre, hasta el último momento, o sea, hasta el momento del estreno de La novia que estuvo ahí, ¿no? Y también estaba pensando por el tiempo y tal, porque intervenga Alberto, uniendo eso, ¿no? Tus actores fetiche de tu ventana a la mía, si querías ya intervenir. Una cosa que me parece muy importante de Nexo de Unión es que Paula ha trabajado siempre con gente de aquí, de Aragón, y que ha rodado en Aragón. Y cuando yo la entrevisté para un documental que hice sobre localizaciones de rodajes en Aragón rodado, la frase estrella para mí de Paula era: me gustaría que todo el mundo conociera los Pirineos o el Moncayo como conoce el Cañón del Colorado o Nueva York gracias al cine, ¿no? Que es mucho más, dice Paula, decía, era mucho más fácil crear un imaginario si ruedas allí para el público porque ya lo tiene creado que crearlo aquí, ¿no? Es tan poderoso a veces el cine para crear imaginario e identidad del territorio que la política, o tan poderoso, no voy a decir más porque no. Pero puede llegar a ser muy poderoso. Claro. Bueno, y entonces Sí, la palabra a Alberto. Sí, más que nada porque nos dé tiempo un poquito, aunque luego volvamos a algún corto también. Vosotros mismos. Sí. Yo, claro, ese es el principal asunto, o el primer asunto, no el principal, que había pensado que era interesante tocar, el salto, porque entiendo que la misma inconsciencia que te lleva a llamar por teléfono a la ECAM y pedir técnicos como quien llama... No lo hice como quien llama, pero yo llamé con toda la ingenuidad y de pronto me dijeron, sí, te paso. Hay un director de... Es que fueron súper colaboradores en la ECAM, sí. Me dejaron impresionada. Y entonces ya cuando me pusieron en contacto con Javier Cerdá y un jefe de sonido que es amigo mío, que sigue siendo amigo mío y jefe de sonido a día de hoy, me dijeron, bueno, ¿y qué necesitamos? No sé qué, yo lo consigo. Y yo decía, pero por favor... O sea, esa es una de las cosas más emocionantes que tiene el cine, que es el equipo. O sea, es que, bueno, si no fuera por el equipo no lo haríamos. Sí. Pero a un nivel espiritual. Pero hay un nivel, entiendo, de inconsciencia o de riesgo absoluto, de valentía, cuando, quiero decir, tenías una trayectoria como cortometrajista, con una buena trayectoria como cortometrajista, pero no tenías el hálito de va a dar el salto al largo, pues no, una nominación al Goya, un festival de clase A, no, era Fuimos a Cannes. Sí, no un premio en Cannes, aunque, por eso digo, una muy buena trayectoria, pero no sé si la industria se esperaba, sino todo lo contrario, que dieras ese salto. Entonces, todo el proceso que supone decir, bueno, yo no conozco a nadie, a ningún productor, no tengo ninguna ayuda en la petición de ayudas estatales. Dilo, no había padrinos. No había padrinos y entiendo que es fundamental para armar una financiación de una película. Pues dar ese salto después de todo el aprendizaje que te supone, lo nombraba antes Vicky, el paso por Estados Unidos, pero está el siguiente paso, que es es que yo soy capaz de hacer un largo. Bueno, esa parte de yo soy capaz de hacer un largo no la piensas nunca. Y sí que es cierto que a día de... O sea, esa inconsciencia la pagas luego. Yo la pagué en De tu ventana a la mía porque fue un proceso durísimo, como el del Rostro de Ido, eran iniciáticos, de enterarte de qué iba esto. El cine, es verdad que, y vas aprendiendo en el proceso, es un trabajo que además de la dimensión creativa y del riesgo creativo y de si serás o no capaz y de todo lo que implica generar la experiencia de una película a nivel técnico, a nivel artístico, a nivel dramático, es un lugar de muchos intereses, es un lugar de muchos intereses económicos, porque el cine cuesta mucho dinero y mueve mucho dinero, sigue moviendo mucho dinero, la televisión mueve muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues bueno, porque es muy poderoso, creando imaginarios, o sea, no sé cuánto tiempo de nuestra vida invertimos, pero me gustaría calcularlo viendo películas y series, mucho. Y es una de nuestras partes vitales diferidas a los mundos creados en la pantalla. Entonces, eso tiene muchas implicaciones y yo no había medido las implicaciones, las aprendí haciendo De tu ventana a la mía.
¿Qué pasa? Es verdad que éramos un grupo de gente, el de Tu ventana la mía, la produjimos desde Amapola Films aquí desde Zaragoza con Raúl García Medrano y Quique Mora, y realmente no había una infraestructura. Entonces, esta pregunta que tú me haces tiene dos dimensiones. Una, la logística, y otra, la personal. La personal de cómo si seré capaz o no de hacer un largo. Explico la logística, que aunque fue terrible y muy dura, es más fácil de entender. La logística, es verdad que el cine, precisamente por ser una inversión económica, humana, técnica tan grande, sobre todo económica, el cine es muy caro y mueve muchos puestos de trabajo, mucha gente y procesos que luego es que vamos, yo cada vez que me meto en una película digo, Dios mío, no eres consciente de todo lo que hay detrás. Yo ahora, como acotación, acabamos de firmar la última película, la que vamos a hacer ahora, y yo no he dormido en 2 semanas firmando las cláusulas, porque es que las implicaciones que hay a años vista de tu vida son tremendas, y para cientos de puestos de trabajo es tremendo y es terrible en parte. Entonces, en ese momento es verdad que fuimos muy inconscientes, creíamos de Tu ventana la mía, a nivel logístico y a nivel creativo, se generó bajo la idea de decir, soy capaz de hacer un corto, he hecho un corto, he hecho 3 cortos, ergo puedo hacer una película que esté compuesto por 3 historias, como 3 cortometrajes. Y lo mismo en producción. Hemos producido 3 cortos, podemos producir una película que sean como 3 pequeños cortos. Bueno, igual partiendo de ahí, esa fue nuestra lógica, claro, esa fue nuestra lógica. He de decir que como pieza fundamental fue Maribel Verdú la que lo posibilitó. Fueron 2 cosas. Fue que yo presenté el guión a unas becas, ayudas que ya no existen, de escritura de guiones cinematográficos del Ministerio de Cultura, que daban a 15 guiones al año aproximadamente, y nos la concedieron, nos dieron la mayor nota. Entonces eso fue una especie de sello de calidad para luego poder ir a Televisión Española, a Televisión de Aragón, a mucha gente. Pero previo a eso, Maribel Verdú dijo que sí, y Maribel Verdú era una cara con suficiente personalidad y poderío que tiene Maribel para poder presentarnos a sitios. Entonces, la verdad es que, bueno, primero esas becas, que yo por eso reivindico frente a toda la política que hay tan discutida, las subvenciones, bueno, hay muchas formas de subvencionar, pero las becas son imprescindibles. Para apoyar los comienzos. Claro, los comienzos de gente que no venimos ni de familias de cine, porque al final son familias de cine, sí, que los que se dedican al cine son hijos de gente que se dedica al cine, precisamente porque es muy, muy costoso, muy difícil y muy caro, o de gente que tenga muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Os sorprenderíais de quién hace el cine y quiénes son los que hacen el cine, pues gente con muchísimo dinero. Entonces, muchas veces esto lo hablamos los que empezamos. Hace poco estaba con Rodrigo Sorogoyen, que este año, y Rodrigo decía lo mismo, es que estábamos discutiendo políticamente de las becas son imprescindibles para gente como nosotros, si no nosotros no hubiéramos hecho cine. Claro. Es muy curioso porque lo que arranca con un planteamiento de sencillez, de viabilidad, de poder poner en marcha un proyecto, se convierte en un largometraje muy complejo para ser una ópera prima, porque estructuralmente es muy complejo. Yo recuerdo las múltiples versiones de guión, la necesidad de equilibrar las 3 historias, las transiciones, y argumentalmente pues lo mismo. Sí, fue precisamente por eso, porque luego eso a nivel, y tiene que ver con esto, a nivel personal y creativo, la cuestión por la que yo empecé a hacer un guión de largo, creo que nunca lo hubiera hecho si porque nosotros nos conocemos que teníamos una beca de investigación para hacer la tesis doctoral a la vez. Somos muy viejos, eso fue hace mucho, hace muchos años. Y entonces, cuando estábamos haciendo la beca, que trabajamos juntos, él vio todo el proceso de todos los post-its que yo ponía allí en la mesa de trabajo, los cambiaba, otra vez, esto no está bien, y los compañeros se comían el proceso. La cuestión es que entonces a mí me concedieron en esa beca una estancia, 2 estancias en Nueva York y 2 en Los Ángeles. Bueno, una en Los Ángeles, la tercera me fui yo por mi cuenta. Y en Nueva York tuve un tutor que me dijo, si tú estás haciendo una tesis doctoral sobre metodologías de escritura de guión, porque era lo que yo hacía, estás teorizando sobre el guión,
deberías escribir un guión. Y si no hubiera sido por Ezra, se llamaba Ezra Sachs, que es guionista y profesor de guión, el que llevaba los estudios de guión en la Universidad de Nueva York, no hubiera hecho un guión. O sea, él fue muy insistente, muy supportive, como él decía, apoyaba a tope y era, no, sí, estamos haciendo la tesis, pero también tienes que hacer un guión, Y entonces yo le dije, os hago un guión si tú me lo corriges. Y yo le iba a entregar, a la vez que le entregaba la tesis, semanalmente, los martes eran un día horrible para mí, porque tenía que ir a entregarle todo a Ezra, le entregaba, pues, voy a hacer un guión sobre esto, vale, pues la semana que viene me traes una sinopsis. Traigo una sinopsis, pues la semana que viene me traes una estructura. Y gracias a él superé ese miedo. O sea, el primer miedo de no sé si sé o no sé, es porque en el fondo me dijo, si estudias guión, tienes que hacer un guión y vive tú en tus carnes lo que es hacer un guión. No teorices. Y luego, ¿qué es hacer un guión? Pues sentarse y escribir un guión. Y corregir un guión y ver las partes que haces mal y ver los días que te sale, los días que no, las numerosas versiones, la cantidad de correcciones que exige, etcétera, etcétera. Y fue gracias a Ezra. Y luego sí, lo que pasó es que la lógica esa de voy a hacer 3 historias cortas y luego las cruzo, el problema es que fue un guión muchísimo más complejo que si hubiera escogido una sola historia lineal, que empezaba y acababa. Y entonces fue un guión, pues sí, que tenía muchos desequilibrios, era muy contemplativo, intentaba ser muy femenino porque era un poco la sensibilidad y la voluntad y el homenaje que buscaba de Tu ventana a la mía. O sea, argumentalmente es muy minimal, pero al mismo tiempo muy intenso. Sí, es muy intenso y con emocionalmente. muchos contenidos. A mí me gusta mucho siempre de Tu ventana a la mía esa especie de intrahistoria que creas, ¿no? de intrahistoria unanuniana, de fijarte en esas pequeñas 3 mujeres en 3 momentos históricos para narrar también ese contexto y que a través de esa vivencia personal haya también un trasfondo histórico de 3 momentos elegidos muy muy específicamente. Muy específicos, y a la vez hacer también las 3 edades de la mujer, ¿no? Sí. La iconografía. Sí, porque se intentó eso, que fuera un tapiz femenino de las edades de una mujer y de todo un tapiz del siglo XX español, desde esa experiencia femenina, y no solo femenina, sino de generaciones de mujeres que habían estado silenciadas. Hay muchas experiencias femeninas, pero bueno, se eligió cristalizar en ellas 3 y en esas 3 historias, esos 3 momentos, esos 3 paisajes, esos 3 mundos, pues sí que fue más complejo de lo que inicialmente parecía, que era un corto de una mujer justo en la inmediata posguerra o un corto de una chica en los años 20. No, luego no fue así, fue un telar muy delicado de Tu ventana a la mía. También, claro, que era el primer guión que yo hacía de largo y también experimenté pues los juegos de equilibrios tan difíciles de la hora y de los 90 minutos. El ritmo también, ¿no? Mantenerlo. Sí, meter a alguien en una historia 1 hora y media, 2 horas y que no salga es difícil. Y bueno, vas aprendiendo. Aún no sé, estoy en ello. Bueno, las colas en los cines, yo recuerdo cuando se estrenó de Tu ventana a la mía, decían que sí, que lo lograste. Fue muy bonito de Tu ventana a la mía ver cómo respondió la gente aquí, en Aragón especialmente. En general, fue una película que fue muy bonito la respuesta, pero aquí fue especialmente bonito como mucha gente la hizo propia. O sea, la disfrutó como una película que se había hecho aquí, porque era verdad, la habíamos hecho aquí y todo estaba hecho aquí. Y eso es bonito, compartirlo con tanta gente. Casi un pequeño sleeper, ¿no?, del año, sí. de una película que nadie se espera y que de repente alcanza un porcentaje de público, un número de público importante. Sí, más de lo que se creían las estimaciones de los distribuidores al principio, eso fue bonito. Y bueno, fue una historia que sí que es verdad que se hizo, yo creo que con un sobreesfuerzo tremendo por parte de todo el mundo que la hizo, el equipo técnico, los actores, la producción, se intentó maximizar al máximo todo. Y yo siempre se lo agradeceré, o sea, a todo el equipo técnico de Tu ventana a la mía fue tremendo, sigue siendo el equipo técnico con el que yo trabajo, y que muchos eran los de los cortos, la mayoría, y el casting igual. O sea, por ejemplo, eso, la generosidad de Maribel Verdú, pues yo siempre voy a estar agradecida a Maribel. Y ahí retomamos con los actores fetiche con Luisa Gabasa. Por supuesto. ¿Qué voy a decir de no Luisa Gabasa? No nos la podemos olvidar en esta conversación. A la Gabasa. No, por supuesto. Gabasa, yo la conocí con uno de los cortos también,
que a ella le gustó mucho el de Salir a pasear y ya me dijo, por favor, llámame. Si tienes un papel para mí, llámame. Y cuando tuve ocasión, pues la llamé. O sea, y ella dijo que sí. Familia. En fotos de familia, exactamente. No sé si da tiempo a que veamos un fragmentito de fotos de familia, lo podemos poner, que justo sale Carlos y Luisa. Podemos ir comentando, si quieres, Paula, los escenarios tienen relación con De tu ventana a la mía también. Sí, esto se rodó en la Plaza San Felipe y luego volvimos a rodar en esa misma esquina, en Paño Sesma, la historia de Luisa Gabasa. María, ¿me pones un café? En De tu ventana a la mía. Y sí, realmente es una plaza que me gusta mucho, me parece muy cinematográfica. Buenos días. Podría ser París. ¿Y su nieta? Y es Zaragoza. ¿Cuándo la presenta? Perfectamente. Me encantaría, pero está Bueno, muy sí, liada un con la poquito de tienda. clip, pero si quieres avanzamos, como en esto de unión con Luisa, la novia, ¿no? La novia, Sí. madre mía. Cuando salió De tu ventana a la mía, te teníamos prohibido leer recepción, crítica. Sí, los amigos y en la novia también. O sea, pero hubo un término que alguien usó, en alguna ocasión se usó de forma peyorativa, pero que siempre supiste darle la vuelta, que es pretenciosa. Correcto, vamos a hablar de la pretenciosidad. Claro. Y entonces dijiste, si queréis saber lo que es pretender algo, pues vamos a ir mucho más hondo, vamos a ir mucho más arriba. Ah, muy bien, y hilado. lo siguiente va a ser Lorca. Porque eso sí que es pretender ir al Sí, máximo. me río, perdonad, pero es que me río porque siempre nos dicen que soy pretenciosa como directora. Claro, en lugar de valiente, pero ¿qué es de lo que se trata? Sí. Aparte que el arte tiene que ser pretencioso, porque si no pretendes nada, cuando le preguntas a un es lo que artista yo ¿qué has pienso? pretendido con esto? Y te dice, Claro. bueno, estaba pintando, y dices, bueno, mal, vamos, dejamos la conversación. Claro. no hay fondo. Claro, es que si no pretendes, ¿para qué hacerlo, no? Pero sí que es peyorativo. Pero no en tu caso, porque pretendiste mucho y creo que lograste mucho, porque otra pregunta que te hacía la prensa constantemente, que también nos reíamos mucho con ese tema, era ¿por qué Lorca? Y yo te diría, no, ¿por qué esa convicción de que tiene que ser Lorca? Porque tú estabas muy convencida de que era el momento y de que era la obra. Sí, bueno, hay una cuestión muy básica de por qué hacer Lorca, una justificada en el momento sociocultural y otra personal. Personal es porque después de Tu ventana a la mía fue un proceso absolutamente devastador. De Tu ventana a la mía fue una película durísima para mí, horrible a muchos niveles, o sea, dentro de que fue muy bien, todo lo que quieras, yo pasé una época horrible, yo no quería ir a los Goya, con De Tu ventana a la mía, y yo pensé que nunca más iba a volver a hacer una película, que había sido demasiado duro, que el mundo del cine era demasiado turbador y no estoy en contra, depredador, como para volver a hacer una película y que tuviese la opción de hacer otra película. Entonces, me preguntaron, si pudieras hacer otra, ¿cuál harías? Y entonces yo dije, seguro que si hago otra será la última. Entonces, si yo tuviera que hacer una última película, haría Bodas de sangre. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque para mí Lorca conecta, como con tantísima gente, supongo que con muchos de vosotros, como todo poeta, es un faro que es capaz de cada vez que vuelve a desplegarse, dar luz. O sea, vuelve a ser luminoso, vuelve a ser ilustrativo, vuelve a revolver, como diría, las grandes obras. Esto a qué director se lo oí, no me acuerdo, pero a un director americano decía, te tienen que revolver aquí, aquí y aquí. Es maravilloso que no recuerde el nombre del director, porque Paula es una persona que es incapaz de recordar nombres de directores, nombres de películas, ni de actores. Pero se sabe cantidad de poesía. De ella he aprendido
posibilidad de llevar la poesía a la vida real, no de leerla, no de disfrutarla, sino de, que de esta situación surja un poema y ella te lo recita. Y dices, sí, porque cada uno retiene lo que retiene, yo retengo muchísima poesía, si es buena. Memoria poética. Con lo cual no es raro que tu cine memoria poética, sea sí. tan lírico. Creo la justicia poética. Y que sea Lorca manteniendo el texto claro, poético. Y entonces a mí ese mundo poético y esa forma poética me parece vital hoy. Y me parecía Lorca vital hoy porque nos cuenta a nosotros. Y nos cuenta a nosotros en un momento de grieta. Lorca no en balde es quien es y se ha convertido en una imagen del siglo XX español para todo el extranjero y para nosotros mismos. Cuesta a veces hablar de Lorca, provoca... Yo a veces dicen, cansancio de Lorca. Bueno, ni que bebiéramos con Lorca, nadie tiene cansancio de Messi. Y tenemos a Messi todos los días en el telediario. Es que, ¿por qué Lorca? ¿Otra vez Lorca? Yo, ¿otra vez Lorca? ¿Cuándo hemos visto a Lorca? ¿Cuándo lees tú a Lorca realmente todos los días para desayunar? Entonces dices, y sin embargo todos lo tenemos presente, porque Lorca fue una grieta de luz en un momento de derrumbe. Él fue, como toda la generación del 27, como todo ese proceso cultural de la República y de la Institución Libre de Enseñanza, él en sí mismo tiene probablemente más que nadie, hay otros muchos que podríamos decir, no quiero desmerecer aquí a Dalí, a Buñuel, a Pedro Salinas, pero Lorca en sí, él, su figura, su manera de expresarse, su luz, su propia imagen, él tenía una fuerza, una poética en la mirada, en sus ojos, que creo que explica bien toda la riada de la historia de España. Entonces, a día de hoy, que estamos un poco en una riada, absoluta, Lorca resuena relevante, resuena con una relevancia y una avidez que creo que ni nosotros somos conscientes, porque él además trabaja con la víscera, trabaja con los centros que él dice. Dice, cuando Leonardo le dice a la... porque tú crees que el tiempo cura y las paredes tapan, pero no es verdad, no es verdad. Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. Pues es que Lorca toca los centros y no hay quien lo arranque. Y lo toca además, a más de quién es, de cuándo, del cómo lo hizo, de su imagen y su potencia plástica, poética, musical, porque es tremendamente musical, sus palabras, todas sus obras, la incorporación de todas las resonancias populares, pero populares de verdad, que ahora lo popular se distorsiona también. Lo nacido de la raíz común está vivo en él, pero además en Bodas de Sangre en particular, que fue su primera obra, probablemente no es la más perfecta, es mejor teatralmente y La casa de Bernarda Alba, que necesitaría menos adaptación porque es mucho más hábil dramáticamente, habría aprendido, pero tiene algo atávico, iniciático, Bodas de Sangre, iniciático en el sentido de el inicio de la vida, esos acantilados que todo el mundo ha pasado, ¿no? Del amor, de la muerte, del dolor, y lo cuenta de una manera trágica, y eso tiene un valor emocional, tiene un valor ético y tiene un valor político, porque la tragedia es un género que a día de hoy no se quiere tocar, o sea, no se toca apenas. Hay directores de cine trágicos, muy pocos. Probablemente que yo pueda decir ahora, Lars von Trier y Haneke son los únicos trágicos. Y Ortiz ha entrado ahora. Bueno, pero yo porque hago a Lorca, no por mí misma. No he entrado en la tragedia, pero Lars von Trier y Haneke, quizás algún Wong Kar-wai tiene algo de trágico también, son los que abren realmente la grieta y abren la herida del momento que vivimos, son los que se atreven a abrirlo todo. Y eso no es fácil, y Lorca lo hacía. Entonces yo siempre he pensado que este era un momento imprescindible para hacer a Lorca, que quizá todo esto el espectador no lo piensa y no lo analiza, pero está ahí, está en algún lugar de tu interior y en algún lugar además simultáneamente de las vísceras, del corazón y del intelecto. Entonces está ahí... Provoca una revolución y incomodidad, ¿no? Sí. Obvia. Claro. O sea, más allá de lo emocional y de lo plástico que es Lorca, que es lo que se ve,
¿no? O de la belleza de sus versos. Es que sus versos tienen una resonancia que van más allá de lo que a veces creo que nos damos cuenta. Yo, como deberíamos de ir acabando para dar paso a las preguntas del público, precisamente hablaba ahora Paula del drama, y yo esta mañana estaba pensando en esta conversación y pensaba, ¿alguna vez se atreverá Paula a hacer comedia? ¿Le gusta? ¿Le apetece? O hará un guión sencillo de estructura, pues mira, urbano. Nada complejo. Me encantaría hacer comedia, me encantaría, ha habido cosas por ahí, pero no me veo capaz a día de hoy, honestamente. La comedia es tan radical y tan profunda como puede ser una tragedia, y yo no sé manejarla. La comedia buena es muy difícil, pero no solo hacer reír es difícil, sino mostrar la dimensión ridícula del ser humano es muy difícil, y hacerlo con ritmo, con brillantez, con vida es muy difícil. Y a mí no me veo capaz, honestamente. Siempre todos los guiones que tengo, o sea, a nivel de los géneros cinematográficos navegan distintos, y los que estoy haciendo ahora pues van más allá del drama o de la tragedia, que eran De tu ventana a la mía y La novia, van a otros géneros, pero no a la comedia. Porque creo que para eso es otro punch el que tienes, es como otra impronta. Esto lo he hablado alguna vez con La Mata, que tampoco se ve capaz de hacer un drama, que luego nos reímos mucho juntos. De hecho, La Mata decía, pero con lo alegre que eres. pero es así, él tiene esa lente para mirar la realidad a través de la comedia, y yo no la tengo, por ejemplo. Es así. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas del público. Si queréis comentar cosas con Paula. Gracias. Y luego hablaremos sobre lo que estás haciendo. Hola, buenas tardes. Yo cuando venía por aquí me estaba acordando de las 4 o 5 mujeres que han marcado en mi vida en el mundo artístico. Una de ellas creo que eres tú, porque si no fue la primera o segunda proyección de tu corto, lo hicimos en el Cineclub cuando existía. Sí, creo, señor. Creo que de las primeras personas que hablaste de tu como cineasta, que te concierta, fue tú, porque había una cafetería al lado de la Biblioteca de Aragón, recuerdo, y estamos hablando, y me parece que te dieron el título de operadora de cámara en aquella época, recuerdo, en aquella época que apareció un señor por ahí con una especie de folio en blanco y que te dijo, pon el nombre porque no me acuerdo cómo te llamas, o algo así te voy a decir. Me acuerdo. Puede ser, no me acuerdo yo ahora. Recuerdo yo más o menos que es el recuerdo que tengo. Y me acuerdo de otro detalle muy curioso que me emocioné cuando la adoro de televisión, del programa Días de Cine, la semana que estrenaron en Madrid, Tu ventana a la mía, recuerdo que decía, al finalizar el reportaje de la película, acababan contigo, hablaban con Carlos Novoa, etcétera, etcétera, pues resulta que decían al final, una mirada poética muy interesante en el cine, necesaria e interesante en el cine español. Quiero decir que ¿dónde te sale esa forma de trasladar en poesía, en imágenes, todo un eso poético? Porque es muy difícil de lograr, y encima con una voz propia como la que creo que estás intentando tener. Cuando tengas mi zona de películas, diremos a ver si la voz poética sigue estando presente. Ya me lo dirás. Pues la voz poética, de eso no se es consciente, de ser una voz o no ser una voz. Lo que sí cada uno intenta reconstruir el mundo según lo ves. En mi caso, yo esto lo he repetido mucho y lo sigo repitiendo porque cuando se lo escuché a Leonard Cohen, encontré en ese pensamiento la voluntad que yo tenía y que creo que teníamos todo el equipo en La novia y también en De tu ventana a la mía. Leonard Cohen hablaba de la voz poética, que también cuando le preguntaban de su voz poética, él decía que la había aprendido de Lorca. Y no porque imitara a Lorca, sino porque él decía que Lorca le había enseñado a trabajar en los límites de la dignidad y la belleza. Entonces, eso sí que es un imperativo muy fuerte para nuestro equipo. Esas dos cuestiones, la dignidad y la belleza, que pueden sonar prepotentes o pretenciosas, pero es que si no pretendes la dignidad y no pretendes la belleza, ¿qué nos queda en el arte? Para mí es importante regalar al espectador la experiencia más bella, más intensa,
con más carga de significado y de vida posible. La más posible. Cuando yo hago un plano, pero eso sí que lo hago siempre, que a eso también me enseñaron algunos profesores de Nueva York. Primero me pregunto si se entiende, si lo que está ahí se entiende, se ve y se oye. Después me pregunto si cuenta lo que tiene que contar, es decir, si da información, si te ofrece algo. Y después me pregunto si te hace sentir algo, que ahí ya empiezan los problemas, de yo estoy sintiendo algo con esto, alguien va a sentir algo con esto. Y después intentas siempre, después del sentir, hay como ese otro lugar poético que es el de la belleza. La belleza entendida en un sentido filosófico. Es el sentido de la experiencia que hace de tu vida algo mejor, en esa identificación de la belleza con la bondad, muy platónica en este caso, pero en ese sentido filosófico. Lo decía una vez Cuerda. José Luis Cuerda decía, si cada película no intenta hacer de este mundo un lugar mejor, no merece la pena ser hecha. A mí me impactó mucho cuando dijo eso. Cuando él decía, como productor, ¿por qué decides unas películas o no? ¿Tesis o Itziar Bollaín? Y dice, pues porque Tesis e Itziar Bollaín me regalan una experiencia de vida que hacen de mi vida y de las posibles vidas de las que lo vean algo mejor. Un viaje que te hace mejor. Si no pretendes eso, entonces es mejor no hacerlo, porque es que es muy caro, es muy costoso, te salen muchas canas haciendo películas. Yo tengo oleadas de canas que pertenecen a la novia. Es así, te lo puedo decir. La historia grabada del cine, en tu pelo. Entonces es demasiado esfuerzo como para no intentar hacer la experiencia más hermosa y más nutritiva posible. En mi caso, eso se hace quizá en un código que se pueda llamar poético, no lo sé, porque a mí me cuesta mucho calificar lo poético, saber qué es lo poético. Sí, teníamos por aquí otra. Bueno, Paula, yo creo que lo que nos interesa a todos es tu próximo proyecto y en qué fase estás, cuándo comienzas a rodar y si ya tienes pensado qué actores vas a contar. Hace unas pocas fechas, yo no sé si estoy diciendo algo que no debiera, pero te vi conversar con Juan Mayorga en el espacio Mariano Cariñena del Teatro Principal. ¿Va por ahí la cosa? Ay, digo, gracias. Yo me he conversado con Mayorga en público. Sí, no he conversado en público. Sí. Bueno, pues ahora mismo estoy haciendo 2 guiones que ambos dos están todavía en proceso de escritura y por lo tanto los proyectos también están en proceso de financiación y no está financiada totalmente ninguna de las dos porque no están terminados los guiones. Entonces, en este caso soy yo la que va muy despacio y Juan, vamos lentos los dos. Juan tiene un montón de proyectos simultáneos, yo estos dos, pero claro, me cuesta mucho con el trabajo, con la universidad, he tenido un bebé, es todo muy lento, mi cabeza ha funcionado muy lentamente este año y intento y voy mucho más despacio de lo que quisiera, pero es lo que hay. Y entonces, pues bueno, poco a poco están cogiendo forma 2 guiones, uno con Juan Mayorga, que es una adaptación de una de sus obras que se titula El arte de la entrevista, que no va de periodistas, porque todo el mundo me dice, ¿es de periodistas? Y yo, no es de periodistas. Es una especie de viaje por los laberintos de la memoria y es muy bonito, es una historia transgeneracional también de mujeres de una misma familia, de 3 mujeres, la abuela, la hija y la nieta y el fisioterapeuta de la abuela, que llega allí a desestabilizarlas a las 3. Es una película aparentemente pequeña, pero muy, muy interesante. Aparentemente pequeña en el sentido de que tiene un corazón teatral, como es un texto que Mayorga, que se ha puesto en escena varias veces, tanto en Madrid como en otros lugares del mundo, porque se ha puesto en otros idiomas, y tiene el valor de que el elemento central de esa obra es una cámara, es una entrevista. Y es muy bonito. Y tengo que decir personalmente que se haga o no se haga esa película, que no lo sabemos todavía porque no está financiada, esto es muy complicado, el mejor proceso de escritura que he tenido en mi vida ha sido con Juan Mayorga. Nunca, para mí ya ha merecido la pena, porque he aprendido muchísimo de él. Le cojo apuntes. Yo le cojo apuntes cuando quedamos a Juan Mayorga, o a veces le grabo con el móvil. Digo, si no te importa,
Porque se pone a hablar de lo que estamos haciendo del guión, de lo que pretendía hacer con la obra, de cómo estructuró la obra. Y tiene un sentido, es filósofo y matemático, Juan, y tiene un sentido de la vida también de tal bondad que dices, es que yo quiero ser como tú, yo necesito aprender todo lo que sabe Mayorga. Y por eso le grabo, le cojo apuntes, de verdad, le cojo apuntes. A veces hablamos por teléfono y le pongo el altavoz y me dice, pero ¿me estás escuchando? Y yo, sí, que te estoy cogiendo apuntes en el ordenador, te estoy escribiendo. Porque es impresionante, es un coco impresionante, Juan Mayorga. De verdad, os recomiendo que leáis o vayáis al teatro, si podéis, a ver obras de Juan Mayorga. Y el otro es un guión que ahora mismo parece que va cogiendo más forma y va cogiendo más carrerilla, de una película mayor en términos de producción, que es una versión del cuento de Barba Azul, que no es un pirata, porque la gente me dice, ¿es el pirata? Porque lo confunde con Barba Roja, Barba Negra. No, Barba Azul es aquel cuento de Perrault, está basado en un cuento francés, pero que hay versiones en toda Europa y que me estoy volviendo china de leer versiones en todo el mundo de Barba Azul, de un hombre que... Os voy a contar Barba Azul. ¿Queréis que os cuente Barba Azul? Que si queréis que os cuente Barba Azul en 2 frases. Bueno, sí, no sé. Pues cómo es una cuentacuentos. Barba Azul era la historia de un hombre muy rico, muy interesante, muy elegante, un hombre maravilloso, que le dice a una chica, cásate conmigo. Parece ser, decían las malas lenguas, que Barba Azul había estado muchas veces casado, pero al pobre se le habían muerto todas las mujeres. Y entonces le dice a una chica, que es una chica muy inteligente, muy maja, la prota de la película, y le dice, cásate conmigo y todo será tuyo, cásate conmigo y serás mi princesa, tendrás todo este palacio para ti. Esto es el cuento, no es la película. ¿Qué quieres? Músicos para ti, mi amor. ¿Qué quieres? Flores para ti, mi amor. Todo es para ti. Todo este castillo, ves todas las habitaciones, son todas para ti. Aquí tienes las llaves. Puedes ir a cualquier lugar menos entrar en aquella puerta. Si en algo aprecias mi amor, no entrarás por aquella puerta. Y claro, ella entra. Esto es la historia de Barba Azul y no os cuento más. No, algunos la sabéis, lo que había detrás de la puerta. Pues eso sale en la película. Bueno, entonces, esto que os he contado como un cuento infantil, que no está dentro de los cuentos, es muy interesante porque hay muchas versiones muy estudiadas. Yo partí de una versión de una psicóloga junguiana que se llama Clarissa Pinkola, que tiene una compilación de cuentos que se llama Mujeres que corren con los lobos, y empieza con este cuento. Sí. Empieza con este cuento, una colección de cuentos que tiene por intención hacer un viaje liberador de la mujer. Entonces, claro, he podido ver que, de hecho ahora tengo pero es que está en inglés, me está costando un montón, un estudio de una profesora de Harvard que ha hecho un estudio de todas las versiones de Barba Azul y el que más me ha servido es el que me dijo María Luisa, que está ahí sentada, que ese es el que más me ha servido para lo que estoy haciendo. Me dijo, ¿no te has leído uno? Y yo dije, no, otro Barba Azul más. Y me compré el libro y me lo leí, y tengo que decir que la voz en off va a ser gracias a María Luisa de la película, porque me dio una versión de una escritora inglesa muy buena, Angela Carter, que es muy interesante las compilaciones que hace de cuentos. Y estoy metida en ese mundo de los cuentos populares, pero en una reformulación diferente. No diré actualizada, porque sí que Barba Azul es ya una construcción fantástica, que roza con el terror, roza con lo fantástico, roza con la fábula, y su sentido último en el fondo es una especie de búsqueda o de exploración en los procesos de dominación humana, de por qué una persona domina a otra. Esto es Barba Azul. Y no tengo todavía actores, no tenemos nada de nada. Pero Barba Azul se está barajando hacerla en inglés, entonces... ¿Una coproducción? Sí. No lo sé, están ahora los productores en Cannes, me tienen que informar, pero sí, se plantea, los productores, se va a hacer con Morena Films, y Morena Films es una productora española, pero que tiene sede en París, en Inglaterra, en Los Ángeles y en Madrid. Entonces, todas las producciones las suelen hacer en coproducción. Y en particular estas estaban planteando
como ya es una película que tiene más exigencias de producción, porque tiene ese hecho fantástico, la convierte en algo más difícil de reconstruir, bueno, pues que quizá en inglés podrías tener más recorrido, ser mejor en inglés, que no tendría por qué, pero entonces ya a lo mejor tenemos un actor inglés. Yo estoy luchando por una actriz que la chica sea española, aunque hable inglés. ¿Alguna pregunta tenemos por aquí? Sí. Ahí. Estaba pensando, Paula, lo que comentabas de los cuentos, de cómo sientan esos tópicos sobre los que luego se basa la educación infantil muchas veces y cómo hay que darles la vuelta, ¿no? A través del psicoanálisis, la psicología, lo que comentabas, ¿no? Y estaba pensando en tu mirada femenina, feminista también, ¿no? Tan clara, y como en algún momento quería hablar de la parte que ha hecho Paula sobre la publicidad, ¿no? Sí que me gustaría que nos contaras muy brevemente cómo enfocaste toda la publicidad de Women's Secret y el Zapataki, ¿no? Pues ¿de qué manera la pudiste encajar? Pues sí, esto fue... No sé si la habéis visto, los anuncios de Paula. ¿Sí? ¿No? Seguro que los habéis visto, a lo mejor no sabíais. Sí, están en YouTube. Sí, protagonizados por el Zapataki. Sí, para una firma de ropa interior, Women's Secret. Sí. Pues fue precisamente por eso. Pues os voy a contar el proceso real, que nos habla de aquí. Sí. Es un minuto. Sí. No, la primera vez que me llamaron querían una directora, mujer, para darle un punto de vista femenino, tal, a la ropa interior. Y yo dije, ay, Dios mío, me mandan las fotos de entrada y yo, ay, Dios mío, aquí saltándome todos mis principios. ¿Sabes? O sea, de la cosificación de las mujeres, su cuerpo, el cuerpo de las modelos, y yo, ay, Dios mío. Y las primeras, y con la excusa de queremos una mujer, una directora, en realidad para lavarse la imagen, de decir, si ponemos una chica no nos dirán que somos machistas. No. Y me encuentro con unos machistas en las reuniones, que no voy a decir a dónde pertenecían, porque en las reuniones de publicidad, en las publicidades los jefes son la productora en sí, la agencia de comunicación y creativa y la firma. Y ahí te juntas con ellos, todo tíos, diciendo lo que una tía tiene que ser, cómo le tiene que estructurar, cómo son las tetas, bla, 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 bla. Y yo, ¡qué maravilla! Y entonces hubo un momento en que dije, y había 2 chicas de marketing, pero no las dejaban hablar, esto fue real. Y entonces dije, bueno, pero queréis hacer un anuncio para que compren las mujeres, porque perdonadme, la ropa interior la compramos las mujeres. Esa falacia de que un tío va a comprar, o sea, ¿eso le ha pasado a alguien? O sea, no, es que la ropa interior, o sea, entonces digo, ¿para quién estáis haciendo el anuncio? O se equivocan de talla. Claro, es todo muy loco. O sea, la ropa interior es una cosa que te compras tú, te compras casi siempre sola, ni siquiera quedas. O sea, es como, por favor. Y los valores para encontrar... De hecho, los valores de Women's Secret eran bastante razonables. ¿Cómo se llamaban? Que no me acuerdo. Sexy, cómoda y no sé qué. Sana, sexy, cómoda o algo así. O sea, es bastante razonable el eslogan. Y yo, pues sí, pues esto es lo que buscas cuando te quieres ver guapa, pero vas a pensar que no se transparenta con tu ropa, con que es vestido el sujetador, que por favor, que es que quieres sentar, que esto todos los días. Entonces digo, ¿qué decís? ¿Qué decís? Yo entiendo que ahora hay que hacer una fabulación de marketing y de publicidad, pero bueno. Entonces, ahí luchando de que tenían que ser mujeres. Bueno, el Zapataki, que ya estaba aceptada, pero ojo que el Zapataki es muy mayor, ¿eh? Y yo, el Zapataki es muy mayor. Estos comentarios están, o sea, todo el rato. Hacemos casting de mujeres y de modelos y dicen unas barbaridades que dices, no lo puedo creer. O sea, es profundamente desagradable. Vergonzoso, ¿no? Pero muy vergonzoso. Entonces, hubo un momento que ya, bueno, el jefazo de Women's Secret, que es Grupo Cortefiel, que era el jefazo de Cortefiel, dijo, no, tienes razón. Y yo, sí es verdad que hay que hacerlo para que... Digo, es que mientras veamos editoriales de moda y anuncios de moda de mujeres sufriendo y con caras que no corresponden a estoy cómoda y me encuentro bien y yo querría llevar, o voy a ver si encuentro ese sujetador, sino tías así, sufriendo muchísimo. O sea, digo, es que no entiendo, es que no es así, es que no estáis llegando. Digo, puedo entender que una editorial de Prada, de algo como que ya está en otro lenguaje, pero si esto es para que muchas mujeres en España compren sujetadores y bragas, esto tendría que ser algo, para empezar, sano, alegre. Hay que cambiar muchas cosas y el tratamiento del cuerpo. Y este hombre
dijo que sí, con lo cual los otros empezaron, porque era el jefazo máximo. Y entonces llegó Elsa, y Elsa dijo, porque seguía viendo cosas en el guión técnico que yo decía, pero es que este plano, porque querían, venga, el plano. Y entonces digo, Elsa, yo esto no lo hago, esto no lo hago, esto no lo hago, esto no lo hago, esto no lo hago. Y encima lo explicó, y dijo, porque no voy a, porque el cuerpo, Elsa es una mujer muy deportista, que evidentemente cuida muchísimo su cuerpo, muchísimo, y su imagen, pero es una, o sea, trabaja por el tema de la salud, tiene 2 libros de ejercicio publicados y tal, entonces dice, no. Y fue ella, fíjate, o sea, una personalidad que yo no me esperaba, porque no la conocía, y tiene una personalidad muy fuerte, Elsa Pataki, o sea, es una tía muy inteligente, y dijo lo que no iba a hacer y expresó también lo que no quería hacer, no iba a hacer, porque no era ni realista con el cuerpo de la mujer, ni sano, ni transmitía una imagen positiva. Y entonces, haciendo bastante fuerza Elsa y yo, conseguimos cambiarlo bastante, porque fue tremendo. Muy complicado, ¿no? Sí, claro. Fueron unas luchas de meses para luego rodar unos planos que son relativamente sencillos, quiero decir, que no es tan difícil hacer una publicidad como una película, y sin embargo estas luchas son tremendas. Bueno, ya los veréis como pequeñas historias, pequeños cortometrajes, ¿no? Sí, suelen querer hacer siempre un pequeño corto, un musical o un videoclip. Y bueno, no deja de ser publicidad y de ser el código de la publicidad, pero bueno, intentamos que fuera digno de cara a la vivencia de la mujer con respecto a la intimidad de la ropa interior, de lo que significa, ¿no? Pues bueno, hacer una cosa que... A la comodidad, a la alegría, a lo que cuentas. A que sea un baile, a que te veas bien, a que no renunciar a la belleza y a sentirte guapa sin tener que invadir terrenos de la sexualidad, de la mujer como objeto sexual, del machismo, sí, exacto. Y eso, ojo, Elsa Pataki, su discurso feminista y el de su marido. También, qué bien. Sí, y yo me quedé y dije, pues estas cosas... Thor ha estado muy bien. Thor es hijo de una activista feminista australiana. Anda. Entonces el tío lo tiene lleva una conciencia muy fuerte con eso también. Y yo me quedé y digo, Thor, es feminista Thor, pero porque esto no se sabe. Pobre Chris, algún día tendrás que decirle, te está llamando Thor mucho tiempo. Sí, no se llama Thor, se llama Chris. Teníamos por aquí alguna pregunta, ¿verdad? Está listo, ¿no? Me congratula oírte hablar. Bueno, tengo la voz un poco ronca por el aire. Me reafirmo en lo que sientes, en lo que intuyes y en lo que comprendes. O sea, los 3, el mental, el corazón y el pleso. O sea, totalmente de acuerdo. Y luego te dejas llevar por las intuiciones, estás abierta a la vida. Otro segundo Buñuel, en femenino, en el actual. Diferente, pero vivo. Buñuel fue un hombre vivo en su tiempo y también con sus carencias de mucho tipo, pero con sus creaciones, ¿no? Sin asustarse. Entonces, tú me maravillas. Yo no soy de Zaragoza, soy de Madrid, pero ya vivo en Zaragoza y me encuentro muy bien aquí, en esta tierra, que me parece muy solidaria, aunque, entre comillas, tiene sus defectos. Y luego, cuando te oí de ti, yo dije, caray, esta chica, ¿cómo puja? Y luego lo joven que eres. Y bueno, me maravilla cuando has contestado lo que has dicho, ¿no?, de las preguntas bueno, la conversación que habéis traído. Pero luego, lo que has contestado a este primer señor que te ha preguntado del coloquio, lo que has contestado, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Con tus 30 y tantos, y yo que te lo doblo o más, porque tengo 60 y tantos. Entonces, estoy al mismo nivel que tú en tu pensamiento y en tu creación. Entonces, quiero que sepas que lo que estás sintiendo, lo está sintiendo el colectivo. Pues es muy importante escuchar esto, ¿eh? Es muy importante. Porque es importante que nosotros, el pueblo, pero ¿qué es el pueblo? No la masa así amorfa, sí, que te llevan para uno para el otro, sino el pueblo, o sea, la raíz, la humanidad, o sea, captar lo humano, que es lo que tú estás vivificando. O sea, me parece genial que hoy en día, que somos muy aficionados al cine y al teatro un poco menos, mi familia ha tenido mucho amor al teatro. Entonces, yo en Madrid hemos ido a muchas películas, a muchas obras de teatro, sobre todo de Lorca. Cuando salía Lorca les maravillaba a toda mi familia. Entonces, yo, bueno, he amado a eso por ellos.
Y entonces ahora en ti, por ejemplo, y en otros autores de aquí de Aragón, he visto que la gente de Aragón decía, yo voy a las películas para aprender. Me acuerdo de haber tenido amistades aquí de jóvenes mujeres y decían, voy a ver las películas, y sobre todo de creadores o creadoras de cine aquí en Aragón, decía, para aprender. Y es lo que tú estás haciendo, porque el teatro era también enseñar, adecuar, Lope de Vega y todos los demás, aquellos. Pero ahora lo necesitamos de otro aspecto. Y entonces tú te estás dejando llevar por la intuición y me parece genial. Te doy la enhorabuena y bueno, me congratulo de que aquí en Aragón pues haya un personaje como tú, tan menudo, porque eres menuda, pero eres una mujer valiosísima y luego tan jovencita. Que fíjate lo que puedes prometer. Madre mía, así que enhorabuena. Pues te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Menudo cierre nos han puesto, eso no se puede superar. Un periodista le decía a Paula en una entrevista, menuda pero recia. Acertaste. Muchas gracias, porque es importante oír si se escucha o no al otro lado y si se siente lo mismo. Gracias. Muy bien, pues con este broche de oro cerramos esta conversación que hubiera podido durar horas y horas. Nos hemos dejado muchísimas cosas por el camino, pero que esperamos que os haya gustado, hayáis estado a gusto con nosotros. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a los dos.